agradeciendo la puntualidad, la asistencia de todos ustedes. Me place mucho darles la bienvenida a este encuentro ya habitual, muy dinámico. Realmente agradezco a las personas me han escrito, que han comunicado la satisfacción con este espacio, la contribución que ha significado en su proceso de formación. El hecho de que no tenga una evaluación, que no esté, digamos que, comprometido con una calificación sobre todo, no quiere decir que no haya proceso de construcción de conocimiento, incluso de evaluación del sentido del espacio, del aporte del mismo a, a nuestros conocimientos, independiente de que estemos estudiando, que estemos enseñando, que tengamos el título que tengamos. El propósito de este espacio es precisamente, somos comunidad filosófica y estamos aprendiendo de todo y de todos, ¿sí? Entonces, realmente los espacios anteriores han sido bien reconocidos, bien evaluados. Agradezco a todos por sus intervenciones, por sus reconocimientos, también a nuestros colegas que se esfuerzan por preparar un contenido, un tema, una lectura y socializarnos a todos. Eh, Me place presentar hoy a un gran colega y amigo. También tuve la fortuna de tenerlo como estudiante, al compañero Arley Camelo Ciro. Es licenciado en filosofía, especialista en educación, cultura y política, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Eh, es nuestro compañero del programa también. A él le quiero hacer un reconocimiento público porque, bueno, además de su desempeño como estudiante, ya como colega ha tenido un papel muy significativo en la zona Amazonía-Orinoquía en el programa de filosofía. Cuando yo fui líder del programa de filosofía, que se postuló la cátedra itinerante de filosofía, él le puso todo su empeño, todo el amor, todo el compromiso, y resultado de ello ha sido precisamente que en la zona Amazonía-Orinoquía hemos cumplido también con el propósito de democratizar la filosofía, ¿sí? Que no sea un programa de élites, de capitales, de departamentos eh, reconocidos en el país, sino que también sea un programa de intersticios, un programa de fronteras, un programa de periferias, un programa eh, pues que realmente está donde están los problemas del ser humano, sin duda. Entonces, dicho esto, reiterarte los agradecimientos, Arley, eh, también por tu disposición y tu preparación para compartirnos en este día las lecturas que hemos compartido previamente. Tienes la palabra, mi hermano. Muchísimas gracias, Einar. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros que hoy por aquí les extendí la invitación a algunos compañeros de la red de sociohumanística, a la doctora Zuli Castro, por aquí también está el compañero Didier, Felipe, están aquí en la zona, que también les extendí la invitación pues, para que me acompañaran en este espacio de análisis, reflexión, de compartir esos elementos en torno a un tema específico y desplegar allí todo un ejercicio de reflexión, que es lo que se ha venido haciendo específicamente a través de este espacio de vida académica. Agradezco a todos, bueno, seguramente quienes recibieron el texto con anticipación, seguramente pudieron hojearlo y bueno, la idea es que
bueno, yo voy a plasmar algunas ideas que voy a compartir a partir a modo de análisis. Silenciaste tu micrófono, Arley. Actívalo, por favor, nuevamente. Disculpa. Bueno, pero me estaban escuchando, ¿cierto? Sí, seguramente se... Bueno, entonces les decía que muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Bueno, pues la idea es que a partir de ese texto que seguramente recibieron los que han venido participando del espacio semanas anteriores, pues hoy podamos desplegar allí un espacio de reflexión, análisis contextualizado a partir de este documento, de este autor, eh, que permite de pronto allí incluso desde una de las líneas que propone el programa de filosofía, Ciudadanía, Paz y Desarrollo, eh, tal vez allí encontrar puntos hacia los cuales la filosofía, específicamente el ejercicio que se hace en clave de las dinámicas actuales y del mismo contexto en el que nos encontramos, pues puede generar aportes. Yo quiero extender una invitación para que lo veamos en esa línea. Einar compartía en su invitación, cuando envió el enlace del documento para esta sesión del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, específicamente cómo tal vez los textos que vienen en este orden, en esta programación, y el que hace parte este que se compartió, pues tiene esa apuesta, ¿no? Tiene esa mirada de aterrizar aquí y mirar cuáles son los aportes que desde nuestra formación y la formación en filosofía, y específicamente desde la filosofía allí, pues pueden desplegarse unos análisis respecto al contexto en el que nos encontramos, mirando cómo puede la filosofía dar respuesta, aportar en esos procesos. Entonces, bueno, yo les propongo eh, la siguiente dinámica. Bueno, antes yo le invité a Giorgio, que también es estudiante de filosofía. Giorgio me va a acompañar con la relatoría. ¿Estás por ahí, Giorgio? Creo que sí, ya te había visto conectado. Sí, hola, saludo grande a todos, aquí estoy presente. Muchísimas gracias, Giorgio, por aceptar la invitación, bueno, además de que tú ya venías participando de este escenario previamente, entonces muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarme en esta sesión con la relatoría, pues, teniendo en cuenta pues la metodología desde la cual se realiza este espacio. Entonces, les comentaba, yo les quiero proponer la siguiente dinámica. Yo redacté un documento a modo de análisis, considerando pues las ideas que plasma allí el autor. Y bueno, en el proceso seguramente ustedes podrán encontrar, bueno, yo subrayé algunas incluso ideas allí dentro del mismo análisis que hago del texto y las cuales pueden dar pie pues a ese diálogo, discusión, a ese aporte pues tan pronto realice la lectura del documento. Entonces, incluso a preguntas que se generen del mismo. Entonces, bueno, el texto que les he propuesto específicamente, permítame, dejo aquí de compartir un momento, responde específicamente a un autor y que bueno, el documento que se les compartió, yo reduje allí las páginas que se solicitaban para el espacio, corresponde a un autor que se llama Óscar José Useche Aldana. Él es un autor que en este momento es una persona que viene generando muchas investigaciones y investigaciones sumamente importantes dentro del proceso de paz y conflicto de democracia. Lo voy a leer un poquito. Creo que es importante contextualizar quién es él antes de dar lectura a esta reflexión que yo he hecho. Entonces, él es doctor en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada, España.
es magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco de Caldas, José de Caldas, y también magíster, al igual allí del Día en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, también en España, especialista en docencia universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, un minuto allí, y economista de la Universidad Autónoma de Colombia. Y pues, como ya lo he mencionado, él tiene, bueno, tal vez si después en otro momento ustedes podrían indagar de pronto de cuáles son sus aportes que ha hecho en este campo, podrán darse cuenta que tiene todo un amplio currículo que identifica aportes a nivel de investigación en temas de paz, ciudadanías y resistencias, que es justo uno de los temas que pues traigo aquí a colación. El texto, antes de arrancar, el texto que les comparto hace parte justamente del segundo capítulo de su libro, de un libro publicado en el 2014. Él después incluso tiene unas ediciones posteriores a esta obra, pero voy a concentrar específicamente en esta porque creo que en este documento y específicamente en el capítulo que les compartimos, él desarrolla unos elementos sumamente claves en los que se sustenta y da cuenta de a qué le podemos llamar ciudadanías en resistencia, específicamente desde esa noción del acontecimiento. El libro con macro, desde el que se despliega este texto, se denomina La paz como acontecimiento de ciudadanías en resistencia, la paz como acontecimiento del poder ciudadano y creación de formas no violentas de reexistencia social. Específicamente se denomina el texto y el que hace parte, y por eso me parece sumamente importante contextualizar el bosquejo del documento. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Bueno, en este orden de ideas, pues el texto de Ciudadanía sin Resistencia y sobre el capítulo en el que nos vamos a centrar es específicamente sobre la micropolítica del acontecimiento resistente que propone el autor, y frente a la lectura del texto propuesto para el día de hoy, pues en el contexto, pues allí es lo que pretendemos analizar y ese eje principal de análisis. Aquí se presenta específicamente un eje de análisis que cuestiona específicamente esas formas en las que esas dinámicas en las que se pretende desde las instituciones uniformalizar dinámicas allí de participación específicamente, si lo vemos en clave de ciudadanías y resistencia, en cómo de alguna manera se pretende universalizar unas formas específicas de participación y dejamos de lado o invisibilizamos de alguna manera esas lógicas, y por decir tal vez, aquí lo contextualizo, nuevas lógicas, pero sí unas lógicas que incluso ya existen a nivel micropolítico, esas dinámicas micropolíticas que permiten de alguna manera, por un lado, configurar o desplegar una configuración de pensamiento crítico y que proponen formas alternativas de participación, de cómo entender el contexto, su realidad, incluso actuar paralelamente a esas formas universalistas que se dan allí a nivel tal vez epistemológico, podríamos decirlo, y que se despliegan a nivel de las dinámicas culturales, políticas, económicas, pero cómo desde esos elementos, pues esas ciudadanías en resistencia proponen unas formas particulares de ser y estar, ¿no? En este proceso. Entonces, aquí las ciudadanías en resistencia o definir este concepto amplio, pues permite, pues desde esta noción, reconocer lo que describe el autor aquí, cómo este responde a nuevas lógicas, como lo he mencionado, y desde las cuales se proponen formas de configuración del pensamiento crítico frente a aquellas prácticas que normalizan las relaciones del poder y verdad institucionalizadas, y que por ende a veces, ya lo mencionaba desde un concepto, uniformalizan esas formas de pensamiento y pretenden allí llevarlas a ampliarla a esos escenarios a nivel micropolítico.
Aquí en este análisis el autor propone de una parte definir el concepto de resistencia asociado a la noción de ciudadanías, y lo hará específicamente desde la dimensión de micropolítica, que incluso es un concepto que se ha discutido en otros autores netamente allí disciplinarios como Foucault. Bueno, la describe, y en este caso la describe o aborda este concepto de resistencia en articulación a las ciudadanías, específicamente con relación a las prácticas y saberes que de esta concepción o que se enmarcan dentro de la concepción minoritaria o de lo minoritario, de lo que se configura o de lo que germina a nivel local. O no desde escenarios micro, por así decirlo, que escapan al discurso de lo formalizado y lo hegemónico, o que tiende incluso allí específicamente, tienden a veces a uniformizar, como ya lo mencionaba, formas de pensamiento. Aquí la concepción de la práctica que se plantean desde esa esfera micropolítica se define como una noción que es inherente a las resistencias sociales, las cuales tienen un impacto en los escenarios de micropolítica, de macropolítica de la representación. Desde este contexto, las resistencias ciudadanas pueden considerarse como un acto creativo, y es algo que esta noción o este análisis que hace el autor de considerar las resistencias ciudadanas como un acto creativo va a ser constantemente la propuesta, en tanto permite allí tal vez pensar las ciudadanías en resistencia como un proceso, un escenario de dinámicas que propone crea formas alternativas a las dinámicas universalistas que generalmente se tienden a reproducir. Y es a partir de esta resignificación o que propone la resignificación de experiencias en particular, o que proponen experiencias en particular, es donde emerge, según el autor, procesos que están en clave de la autonomía, de propiciar la autonomía a nivel colectivo, y cuando hablo a nivel colectivo es desde esas dinámicas a nivel local. Y desde estas pues, se puede tal vez identificar líneas de fuga, que es otro concepto que el autor propone, en tanto allí puede identificar cómo esas ese acto creativo, esas experiencias que se sustentan desde esas lógicas estéticas de recrear alternativas, pues proponen allí unos procesos que llevan a nivel local, pues propiciar ejercicios de autonomía, y desde el cual se visibilizan pues procesos de fuga que no van en línea a eso que se intenta reproducir a nivel de uniformalismo allí específicamente del pensamiento. Que estos procesos posibilitan escenarios para la reconstrucción de los territorios comunitarios y específicamente hablando de escenarios locales. Estas líneas de fuga proponen nuevas lógicas para descomponer, citando aquí el autor específicamente en un apartado, estas líneas de fuga proponen nuevas lógicas para descomponer los poderes centrales, apelando a la construcción de su propio poder. Y esto lo cita por allí, lo citamos del autor. Pero este poder, o este poder de que estamos hablando, es un poder que, como ya lo menciona el autor específicamente en su texto, apela al reconocimiento de la pluralidad, a la configuración de los poderes sociales desde los cuales se redirige el accionar político. Desde esta propuesta de Dussek 2014, las resistencias colectivas, específicamente desde esos elementos que se configuran a nivel micro, resignifican modos de relación entre los sujetos que generan o que propician así formas superiores que propenden a la transformación cultural. Desde esta lógica, la construcción de autonomías emerge como la capacidad de dar
viabilidad a nuevas relaciones sociales, específicamente desde esas dinámicas con formas alternativas en cómo se configura el poder a nivel micropolítico o dentro de esos procesos micropolíticos. Que funcionan en trayectorias libres, expresa o se puede deducir del autor, que funcionan en trayectorias libres de emancipación del deseo colectivo y desde las que es posible problematizar las verdades de los poderes dominantes para producir sentidos nuevos, o allí el autor lo plasma así, sentidos nuevos que hagan visibles otras maneras de ser del deseo. Frente a los conceptos asociados al acontecimiento y referencia, que son dos conceptos que él despliega allí en el apartado del texto que hemos compartido, el autor va a contextualizar a modo de ejemplo, y aquí voy a hacer permítanme aquí en estos próximos párrafos voy a hacer un análisis en clave de las dinámicas que tal vez de resistencia, cómo podemos ubicar esas dinámicas de resistencia social respecto, por ejemplo, a los fenómenos o situaciones que se ven en Latinoamérica. El autor incluso toma ejemplos de otras situaciones, incluso citando allí la primavera del 68, el movimiento de los y otros allí. Yo lo voy a hacer en clave de otras dinámicas a nivel Latinoamérica. Entonces, frente a esos conceptos del acontecimiento y diferencia, el autor va a contextualizar a modo de ejemplo la forma en cómo se ha incorporado una medida única del tiempo y también cómo nosotros la hemos naturalizado sin darnos cuenta, tal como lo cita Useche, que es esta forma como la hemos naturalizado, esa medida del tiempo, dando un contexto allí específicamente, que está impregnado como una producción semiótica, económica, política y cultural dominantes. El contexto del acontecimiento resistente, frente a este caso expuesto por el autor, cuestiona esa enunciación que se ha impuesto, dejando de lado, pues, expresa él esa manera como se ha tal vez presentado esa forma de universalidad allí, pues ha dejado de lado prácticas y saberes particulares que desde las micropolíticas locales también plantean formas particulares de saber que pueden ser válidas para entender los contextos, las dinámicas de nuestro contexto. Desde esta mirada, en las dinámicas locales existen resistencias que desde la pluralidad proponen formas de existir particulares, que permiten pues también concebir los tiempos o otras formas de concebir los tiempos y estas lógicas que resisten ante estas apuestas únicas a lo que puede dar lugar al acontecimiento, lo que puede dar lugar al acontecimiento y a la diferencia. El acontecimiento del que menciona el autor, desde esta característica intemporal, se configura como una crítica a las formas de uniformidad, del que ya les había hablado. Respecto a lo anterior, expresa el autor que identificar un rastro de la lógica del acontecimiento, citando allí un apartado de él, en clave de las micropolíticas, se podrían evidenciar en las resistencias culturales. Y aquí propongo contextualizar esta propuesta de Useche de 2014, 2016 y otros textos que él propone más adelante, a partir de la crisis que se vive a nivel político, económico, incluso cultural, que hemos vivenciado en la América Latina, para no hacer precisión específicamente de un contexto o un país en específico. En clave de lo que podemos entender como resistencia, la resistencia como acontecimiento. Ese es como el eje central allí que les propongo analizar. La propuesta, esta propuesta, disculpe, que propongo aquí identificar a partir de las dinámicas sociales que impulsan la estructuración de un pensamiento propio, considerando aquí esas apuestas de pensamiento que buscan tomar distancia de una única visión de poder, de percibir el mundo, percibir la realidad, en especial sobre el territorio latinoamericano,
también entendida como una forma de ejercer hegemónicamente el poder político. En esta línea de análisis se ajusta una lucha de resistencia social por la consolidación de una identidad cultural e intelectual. Una de las principales claves que describen las dinámicas existentes desde las manifestaciones a nivel micropolítico, según Useche 2014, se construyen en el plano social, como parte de los impulsos que germinan desde las propias dinámicas sociales. Estas, a manera de ver, actúan como parte de un proceso de reconfiguración simbólico que se dan en el espacio o dentro de la dimensión cultural, lo cual permite gestar formas creativas permite allí dinamizar formas creativas que se consolidan a nivel colectivo o a nivel colectivo específicamente desde esas prácticas a nivel local. El anterior análisis hace parte de la descripción de cómo en Latinoamérica es posible identificar distintas manifestaciones que buscan abrir espacio al análisis de las resistencias sociales en el plano de la micropolítica, como parte de acuerdos sociales que sustentan actitudes y expectativas para impulsar procesos de transformación, que sustentan nuevas formas de concebir propuestas a nivel político y económico. Y este apartado que acabo de mencionar es sumamente importante y es la lógica a la cual tiende el acontecimiento como resistencia. No como, el acontecimiento como resistencia no va en clave de dinamizar procesos de pronto que generen más violencia, incluso que incorporen hacer frente a esas propuestas universalistas, sino por el contrario, tiende a abrir un espacio de diálogo frente a esas otras formas de pensamiento y específicamente tal vez proponen allí que se posibilite, incluso ellas proponen prácticas que son alternativas a esas dinámicas a nivel político y económico. Ahora bien, aquí el autor se plantea reconocer la resistencia social como la capacidad de irrumpir, por allí lo menciona el autor, de forma no violenta, como lo mencionaba anteriormente, desde la fuerza diferencial. La resistencia ciudadana aquí describe la capacidad, o debe tratar de dar cuenta de la capacidad que tiene de coexistir con otras formas de comprender el contexto social y que también posibilita o da posibilidad a influirse mutuamente con esas otras formas de pensamiento, no tal vez bueno, esto se da desde un proceso de diálogo y reconocimiento de esa pluralidad de saberes. Esta diferencia, tal como lo expresa el autor, se da desde un enfoque no lineal y emergente, donde la diferencia produce nuevos movimientos que aumentan nuevas potencias de ser. Desde la mirada de las resistencias ciudadanas, analizadas desde el acontecimiento y la diferencia, imprimen aquí, este proceso imprime una dinámica de novedad como característica. En otras palabras, busca formas de dar visibilidad a la construcción, a las construcciones colectivas, pues porque se entienden a nivel de reconocimiento de pluralidad y así, pues en clave de esto, desde las lógicas locales específicamente, propone maneras de construir en común y es aquí donde las ciudadanías como resistencias del acontecimiento y la diferencia adquieren un sentido particular, en tanto no buscan estar por encima de esas otras formas de pensamiento, sino por el contrario, abrir un espacio de diálogo y proponer formas alternativas. No es tan difícil, citando aquí un apartado del texto, no es tan difícil desligarse de la lógica lineal del pensar positivo, expresa el autor, y ello nos lleva a requerir identificar instrumentos pues, que permitan comprender los procesos sociales y humanos desde otros códigos de pensamiento. Así lo propone el autor específicamente. Otra de las claves que comunican
estas distintas manifestaciones micropolíticas se pueden evidenciar en las dinámicas que describen la necesidad de dar paso al fortalecimiento de la identidad cultural o las identidades culturales, específicamente si estamos hablando en clave de esa pluralidad, y dar posibilidad a ser visibles prácticas que permitan tejer colectivamente en ese diálogo, que desaparecen desde aquellas miradas universalistas de entender las realidades sociales, específicamente hablando pues aquí en clave nuevamente de lo que son los procesos de participación. La propuesta aquí del autor está en proceder a entender desde estas propias dinámicas del contexto y dar paso a esos otros códigos de pensamiento que describe el autor y cómo se generan allí diálogos, por así decirlo. Otros aspectos importantes a subrayar respecto a lo que define el acontecimiento como resistencia giran en torno a las formas de pensamiento, lo que da apertura al diálogo entre la dimensión política, la dimensión ética y la dimensión estética. Ya mencionaba al inicio del texto algo referente a la dimensión estética. La primera dimensión, es decir, la dimensión política, en este caso del acontecimiento resistente, da línea a esos procesos de creación y reconocimiento de otras dinámicas y formas de poder, de comprender el poder. No es de esa visión universalista, sino que aquí el acontecimiento resistente propone entender otras formas de poder, otras formas de organización y por tanto de participación. La segunda dimensión asociada con la dimensión ética está en línea de entender otras relaciones de verdad y aquí que optan por la primacía de la vida. Algo muy importante de este texto y específicamente desde el acontecimiento resistente está en clave específicamente que la concepción de ciudadanías en resistencia, desde el punto de vista que propone aquí el autor, se basa en una lucha de supremacía por la vida. Está siempre en defensa de la vida. Desde esta se plasma o se intenta allí recoger, recoger o dar posibilidad a establecer una relación pues entre vida y poder específicamente, no netamente desde esa configuración universalista del poder, el del poder o cómo se dinamiza el poder o cómo se ha dinamizado el poder específicamente o tradicionalmente, sino desde unas visiones donde el poder considera y tiene, da supremacía o entiende la vida como en primer lugar, por así decirlo. Y es allí desde donde se puede desplegar un análisis en clave de esa dimensión estética, de esa dimensión ética y estética específicamente, entendiendo allí el acontecimiento, daría lugar a la comprensión de otras y nuevas formas de creación que se desligan de las representaciones mayoritarias que tienden a uniformar desde las estructuras dominantes. Bueno, respecto a lo anterior, o lo que he tratado de hilar anteriormente, un aspecto clave a tener en cuenta desde la noción, o lo que define hasta aquí el acontecimiento, esa noción de acontecimiento, es dar posibilidad de reconocer las expresiones que pueden dar lugar a nuevas ciudadanías y desde las cuales es posible establecer conexiones entre experiencias y expresiones que se dan a nivel micropolítico con relación a las prácticas, percepciones que proponen nuevas formas de ser y estar en el mundo, en el territorio, si estamos hablando desde las dinámicas locales. Tal como menciona el autor, el acontecimiento y resistencia solo emerge desde lo colectivo, es decir, desde la construcción con otros, sin postular aquí discursos que tiendan a consolidar la supremacía, puesto que siempre deben actuar en diálogo abierto con otras formas de pensamiento. Ahora bien, ya para finalizar y tal vez está hilando allí, hilando o tejiendo conexión
con esa invitación que este fragmento que colocaba allí en la invitación de Einar, específicamente el eje clave de la articulación que deja la reflexión de este texto de Useche 2014, desde de esto citando a Einar allí en el mensaje, el aporte de la formación filosófica al ser humano de hoy, tal como lo describe el profe Einar allí en el mensaje de invitación, debe dar lugar específicamente al análisis de los fenómenos, situaciones problemáticas que enfrentamos como sociedad actualmente. Por nombrar algunos de esos fenómenos problemáticas, para no hablar de problemáticas, hablemos de situaciones que enfrentamos como sociedad, podemos nombrar, por ejemplo, cómo la filosofía puede ampliar todo un proceso de discusión y aporte, tal vez incluso desde esa discusión teórica, sobre los bienes comunes, la identificación y problematización de aquellas situaciones que giran en torno a la economía, como es el caso de las prácticas prácticas alternativas al desarrollo y tal vez el cuestionamiento a los postulados que definen las alternativas del desarrollo, específicamente que no estamos hablando de lo mismo. Yo creo que por aquí el profesor Didier y quien conozco que también como economista puede dar cuenta de ellos. Es muy diferente hablar de cómo muchos planes, incluso políticas públicas que dan respuesta a situaciones se formulan se fundamentan desde alternativas del desarrollo, pero es muy diferente aquí hablar de esas discusiones que dan cuenta a las alternativas al desarrollo, porque se pretende no reproducir esos mismos modelos económicos, sino específicamente formas alternativas de producción que incluso pues, pueden ser sostenibles o más sostenibles de las que se proponen en algunas situaciones, hablando en términos de esas problemáticas. Por otra parte, también puede desplegar este texto, tal vez los aportes que pueda dar la filosofía en aquellas discusiones que dan en clave de los conflictos armados, por nombrar algunos, y ahí podría tal vez seguir tal vez identificando otras líneas que se pueden discutir desde la línea de investigación del programa de filosofía, ciudadanía, paz y desarrollo, tal vez hilando allí esas tres macro categorías centrales y de las que puede dar parte de respuesta o generar un espacio allí que incentive la reflexión desde este texto. Y finalmente, dar la importancia, considerando aquí el análisis sobre lo que define el acontecimiento resistente y el análisis específico de una ciudadanía en resistencia desde los escenarios y desde las discusiones a nivel micropolítico. Bueno, este es el texto pues, el texto que he compartido con ustedes, fruto de ese análisis que he hecho del documento que les hemos compartido. Estoy abierto aquí, dispuesto a escuchar esos análisis que también ustedes han hecho del texto, incluso pues allí desplegar tal vez otros procesos allí. Adelante, profe Pablo Felipe. Muchas gracias. Hola, Arley. Primero que todo, agradecerte por la experiencia que he sostenido y que hemos sostenido frente a la lectura que haces sobre Useche. Es un autor que realmente no lo había leído, no lo conocía, pero que nos permite, como es la intencionalidad de estos espacios, conocer nuevos autores, nuevas autoras que nos posibiliten abrir un poco el campo epistémico y dejar a un lado a veces ese canon tan cerrado que la filosofía ha realizado y ha permitido en el trasegar de su historia. Estas lecturas que haces de Useche la quiero hacer en paralelo, como tú lo has venido identificando constantemente en tu lectura, en tu análisis, con Deleuze y Guattari. Recuerdo muy bien la lectura que hacen Deleuze y Guattari sobre todo lo que tiene que ver con lo molar y lo molecular. Lo molar como esas formas de resistencia que están enmarcadas dentro de todo lo que tiene que ver los partidos políticos, las ideologías, los sindicatos. Tengamos en cuenta todas las manifestaciones que se hicieron durante los 60 y 70 en América Latina, donde eran las grandes centrales obreras, donde eran los partidos comunistas, liberales, en fin, estos movimientos que hacían el contrapeso a este poder. Pero con el surgimiento de estas nuevas ciudadanías,
como has venido mencionando, han surgido esas nuevas resistencias que están más allá de lo molar, de estas grandes vertientes políticas y están y aparecen en lo molecular, como dicen ellos. Ya no centradas en ideologías, en partidos políticos, sino más centradas en el deseo, como también lo dijiste. Por ejemplo, vimos todo lo que ha venido realizándose en América Latina en los últimos 3, 4 años, levantamiento en Chile, en Colombia, en el mismo México, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, donde ya son grupos moleculares estilo, traigo a colación lo que pasó aquí en el marco del paro nacional hace un año, donde las chicas trans no binarias salieron con su baile vogue, donde las madres, donde la comunidad LGTBI, donde las mujeres, donde los indígenas, en fin, todas esas nuevas resistencias dadas ya no dentro de lo molar, sino lo molecular. Deleuze Guattari, y por lo que veo Seche, también habla sobre esas nuevas transformaciones sociales a través de esas ciudadanías en resistencias. Pero mira que hay una situación y está enmarcada con lo que estamos viviendo en la actualidad, es el deseo como forma de resistencia. Aquí la pregunta, ¿cómo nosotros podemos concebir el deseo como un dispositivo que agencie esas nuevas formas de percibir micropolíticamente la resistencia? Entonces quería un poco previo o posterior a lo que comenté frente a eso, lo molar y lo molecular, cómo aparece el deseo como dispositivo de resistencia en las lecturas que podemos ver de Useche y que has hecho frente a este autor. Muchísimas gracias, Pablo Felipe, por contextualizar este análisis que hacemos de Useche. Mira, hay un elemento clave y bueno, tú citas específicamente algunas de esas experiencias que podemos encontrar a nivel local, hablando del contexto colombiano. Y específicamente voy a tratar de aterrizar más tal vez a otros ejemplos que se pueden dar a nivel micro, como bueno, yo generalmente voy a hacer esta reflexión a partir de la experiencia del contexto del que soy origen. Yo vengo de familia campesina y específicamente desde estos contextos eh, rurales, por así decirlo, uno puede allí evidenciar muchas de estas dinámicas de cómo las mismas comunidades, tal vez por el mismo olvido que se tiene del Estado, específicamente plantean formas alternativas, tal vez de cómo construir, si no hay un acueducto en su vereda, o cómo no hay posibilidad de que llegue el agua a una determinada comunidad, pues cómo se crean sinergias allí desde la misma autonomía que tienen las comunidades para proponer, no quedarse rezagadas en que, bueno, no vinieron aquí, y cómo se gestan allí procesos de participación. Desde esas lógicas, yo considero aquí que digamos que los dispositivos que motivan allí mucha parte o muchos de esos procesos de participación, incluso podríamos hablarlo en clave de, como lo propone Useche, desde esa dimensión estética, incluso política, porque incentiva la participación, pues lleva a que estas comunidades pues actúen de acuerdo a cómo encuentran dentro del mismo proceso dinámicas que les cambian su vida. Y voy a a traer a colación otro ejercicio, otras experiencias que uno puede encontrar. Y bueno, yo he venido trabajando justamente con mi trabajo de la maestría, de trabajo de grado con el que me gradué de la maestría, y ahorita espero, espero dar continuidad a ese proceso con lo que son las experiencias de turismo comunitario, que por ahora aquí en el departamento del Meta pues han tenido bastante eco, y tiene que ver cómo comunidades que siempre habían vivido en lógica del cultivo
los cultivos ilícitos, en lógica de cómo tal vez incluso desde el tema asociado a talar hectáreas gigantescas para la ganadería bueno, y otros procesos así de producción. Hoy en día, a través de esos mismos procesos o esas dinámicas que pues sin duda en parte ha planteado o comienza a postular los acuerdos de paz, tiene que ver cómo esas comunidades pues vieron allí una oportunidad para proponer dinámicas de participación que son novedosas, específicamente en cómo se han articulado y han dado paso a lo que hoy, entre términos ya más epistemológicos, podemos llamar como turismo comunitario, en cómo nos podemos unir dentro de esa dinámica del turismo y aprovechamos en pronto esos escenarios, pero en clave sostenible. Entonces uno va a estos escenarios y se encuentra todo un proceso de participación, de cómo las comunidades allí trabajan de forma articulada, que uno dice, bueno, pero ¿ustedes quién los ha capacitado? Cosas que uno dice, no, pues esto tal vez viene organizado tal vez por una entidad y no necesariamente. Las mismas comunidades son las que plantean ante esos procesos dinámicas que se pueden entender en clave de resistencias allí que podemos ver desde esa connotación del acontecimiento como un acontecimiento que no necesariamente debe responder a esas dinámicas a nivel macro, sino que se gestan desde esos procesos particulares o a nivel micro y cómo funcionan, ¿no? Puede uno evidenciar que funcionan en tanto crea todo un proceso o dinamiza todo un proceso de participación que en mi trabajo de maestría yo le llamaba cómo dinamiza nuevas formas de ciudadanía y relación con el medio ambiente, porque uno encuentra en esas comunidades como ya ellos cambian o expresan tener una visión diferente de esa relación con el medio ambiente, incluso que lleva a las comunidades a que 10, 20 hectáreas que habían talado durante toda su vida en dichos cultivos o dicho proceso de producción, hoy digan, no, tenemos que reforestar porque es que el medio ambiente podemos convivir y generar procesos de producción alternativos de manera sostenible con el medio ambiente. Es un cambio de visión totalmente que pues, yo les hablo aquí como desde lo que yo he podido trabajar con estas comunidades que digo, wow, interesante, y aquí es donde podemos tal vez entender otras formas de definir esos conceptos que se están gestando a nivel micro. Bueno, eso por tal vez contar y contextualizarlo desde la experiencia, por así decirlo. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien quisiera además intervenir, no sé, tal vez compartiendo a modo de resonancia algo que haya quedado del texto. Arley, me voy a tomar el atrevimiento de hablar otra cosita y preguntar. Vale, listo, Entonces, vale. teniendo en cuenta lo que nos has venido comentando y lo que nosotros habíamos asumido en los últimos 10, 20 años frente a estas nuevas dinámicas de construcción social, y dado estas nuevas teorías, sobre todo desde los 70, que hablamos de las nuevas ciudadanías y de cómo las ciudadanías con todas estas formas micropolíticas permiten la construcción de la historia, y un poco llaman en contravía o no, o superando la tesis marxista y leninista que asumían o asumen que la guerra y la violencia son las parteras de la historia. Pensábamos que a partir del siglo XXI ya habíamos madurado como democracias a nivel global y habíamos consolidado otras formas de concebir la historia, más por este lado muy micropolítico, más por estas cartografías del deseo y demás, pero nuevamente aparece el homolar, estos aparatos ideológicos del Estado para tomar un poquito Althusser y este aparato beligerante como
como el brazo armado, tomemos en cuenta lo que está pasando ahorita con Rusia-Ucrania, es como la historia se está reescribiendo en este momento nuevamente por estos aparatos molares, en detrimento, lamentablemente, con lo micro, lo molecular. Es como pensamos en algún momento que ya habíamos superado estas grandes fases de la creación de la historia como grandes aparatos, pero nuevamente nos estamos entrometiendo dentro de esto. Entonces la resistencia viene implícita no solamente nos hemos dado cuenta como la pacificación o formas pacíficas, lo estético, que es importante, lo ético, bueno, como los nombraste, como nos nombraste anteriormente, que dice Useche, en este caso lo estético, pero como todavía la violencia o la guerra viene siendo partera del mundo. Es un elemento que todavía nosotros seguimos analizando. Entonces ahí, ¿cómo esto micropolítico puede de alguna manera luchar contra este poder molar que todavía se establece en el mundo y vemos el hegemón o el movimiento geopolítico que pretende Rusia en la Europa del Este o como en otros lugares también la desestabilización todavía latente por parte de Estados Unidos frente a pequeños estados que han tratado girar hacia gobiernos más progresistas, por ejemplo, en lo que sucede en la América Latina, como lo micropolítico, como estas nuevas resistencias pueden de alguna u otra manera tratar de resistir, porque esto es cuestión de resistencia. La revolución en este momento se ha vuelto resistencia más que todo, y la resistencia como que mina el hegemón o el orden político hasta en algún momento hacerlo socavar, como ha sucedido en algunos países en Latinoamérica, pero como el hegemón o el lo molar, como lo hemos querido llamar en relación a Deleuze Guattari, todavía está imperando en algunos lugares, pero cómo permitir un diálogo o cómo permitir la resistencia a través del discurso molecular o la micropolítica o lo estético en una situación no coyuntural, porque no es cuestión del ahora lo que está sucediendo, sino que se ha generalizado la guerra de Irak, la invasión de Irak, la guerra en Afganistán, en fin, todo ese andamiaje molar que todavía las grandes potencias inhiben en los estados satélite que se han cuestionado cómo podemos nosotros contrarrestar molecularmente este gran poderío beligerante de lo molar en el sentido bélico. ¿Cómo podemos hacer nosotros como nación, como individuo, entendiendo que a veces las revoluciones no son molares, sino muy moleculares? Cuando dice Guattari, la revolución molecular es la misma revolución de la vida cotidiana de, de Lyotard, cuando dice que el problema no es revolucionar la sociedad, sino cómo los individuos se revolucionan a sí mismos para cambiar esas estructuras. ¿Cómo podemos contrarrestar este poder molar de las instituciones globales y determinar una resistencia micropolítica en este escenario que estamos viviendo actualmente? Mira, Pablo, Pablo Felipe, que bueno, Useche en el texto, en una parte, incluso indica, describe cómo las dinámicas a nivel micropolítico y macropolítico no actúan o no se podrían encasillar como que una es buena y la otra es mala, incluso desde esos análisis que podemos hacer allí desde esa dimensión ética, así tal cual lo propone. Y él especifica que de alguna manera las, los procesos, sin considerar que uno es bueno y el otro es malo, esas dimensiones es lo que se propone a partir de esas dos categorías macro, pues tiene que ver específicamente cómo, tú lo mencionabas tal vez de manera específica allí en algunos elementos de tu intervención, en cómo esas dinámicas que se dan a nivel micropolítico pues deben tender a reflejar o proponer dentro de esos mismos procesos proponer elementos que se reflejen en esas dinámicas de macropolítica de la representación. Listo, digamos que no podemos podemos anular esos elementos que se viven a nivel macro, pero sí hay posibilidad a reflejar allí
un diálogo que pueda, tal vez no de la noche a la mañana, pero sí puede ir reflejando ideas allí, discusión que por último tendrán posibilidad de dinamizarse desde esa representación que se da. Y eso lo podemos, el autor, bueno, no en esta, bueno, yo les he compartido una parte del capítulo, pero leyendo el texto completo, hay unos apartados en los que el autor distingue que ya se están dando, y bueno, y tú incluso hablas de cómo podemos hacer un rastreo de esas resistencias desde los 70, y el autor también lo hace en el texto, cómo podemos identificar en América Latina, si hacemos un análisis en América Latina, cómo podemos identificar un despertar. Incluso si hablamos de las dinámicas que se están dando ahorita en clave de las próximas elecciones, podemos ver cómo percibir allí, habría que hacer un proceso tal vez de investigación y ver si eso, qué tanto eso se ve reflejado, pero podemos ver cómo los jóvenes han tomado ya parte de ese proceso de participación política, y específicamente desde esas dinámicas que se dan a nivel micro. Entonces, sí hay un despertar, sí, tal vez esas mismas experiencias que se dan desde otros procesos que se han dado históricamente. Y creo que eso va aislado. Yo creo que, y el autor lo propone, como de una u otra manera las resistencias que se dan las resistencias ciudadanas que se dan a nivel micro permiten también desplegar otros escenarios, el despertar en otros escenarios, y esto va como un efecto dominó. O sea, que es muy posible que dentro de esos escenarios de participación podamos evidenciar cómo esto va haciendo eco a nivel de esas esferas, a nivel macropolítico, de lo micropolítico a lo macropolítico, y específicamente desde esas representaciones que se dan allí. Bueno, no sé si alguien quisiera también intervenir. Mientras que de pronto alguien más se arriesga a levantar la palabra, quisiera yo precisamente hacer algún aporte sobre eso que estás formulando, y muy en consonancia también con lo que planteaba Felipe ahorita. Incluso cuando él decía, bueno, hoy en día no se habla tanto de revolución, sino de resistencia, y cómo ejercer esa resistencia, incluso en el aspecto ético, en el aspecto íntimo, eh, cómo, cómo incluso tratando de hilar propuestas tan antiguas como la de Heráclito, pasando por Nietzsche y con Agamben, por ejemplo. He estado trabajando en un de esos textos que no tienen que pasar por procesos tan tediosos de formatos y de cosas de investigación, sino más bien como de reflexión personal. Y he estado considerando la anajóresis, ¿sí? En español, en castellano, como dicen, la vida anacorética, ¿sí? En nuestro contexto occidental, el anacoreta es una forma de vida religiosa, muy similar al eremita, ¿sí? El eremita se significa en relación con el eremo, con el desierto, con el yermo. En el caso de la anajóresis, no. De hecho, los primeros anacoretas no son monjes cristianos, sino que dentro de lo que se tiene en evidencia documentada, el primer anacoreta es Heráclito, al menos dentro de la filosofía occidental. No puedo hablar ni de la oriental, ni de... No. Bueno, Heráclito sí que tampoco es occidental, porque Heráclito es de Éfeso, ¿sí? Lo que hoy es Turquía, ¿sí? Entonces, en esa anajóresis
el anajóretes, el anacoreta, que es como modo de vida, como se entiende esto. Recordemos el texto de Diógenes Laercio en el libro 9, en el numeral 3. Dice, Laercio sobre Heráclito, retirándose al templo de Artemis, y ojo que templo en ese caso no significa lo mismo que templo en nuestro contexto religioso occidental, se puso a jugar a los dados con los niños. Póngale énfasis a los verbos retirándose, jugar, y a los efesios que lo rodeaban dijo: ¿de qué os admiráis, villanos? ¿Acaso no es mejor esto que hacer política con vosotros? Retirarse, jugar y ese ejercicio de no hacer política con ellos. No quiere decir que fuese apolítico, todo lo contrario, ¿sí? Aunque era de familia real, deja de hacer política a la usanza y hace otro tipo de política desde la pedagogía. Primer como elemento, primer argumento respecto a esas consideraciones sobre cómo la anajóresis puede ser una forma de vida filosófica, allende el contexto religioso, cristiano, occidental, como lo quieran llamar. Eso, digamos que es un elemento incluso desde la misma origen de la filosofía. Heráclito, perdón, Nietzsche en muchos textos también habla, se ve a sí mismo, ¿sí? Siendo un anticristiano, se ve a sí mismo incluso como anacoreta, y es muy llamativa la atención. En el prefacio, por ejemplo, de la voluntad de poder, en el numeral 3, dice: el que aquí toma ahora la palabra no ha hecho, por el contrario, hasta el presente, más que reflexionar. Como filósofo y anacoreta, por instinto, que encuentra mejor ventaja y viviendo apartado, miren el sentido, es un filólogo el que está hablando, ¿sí? No es el filósofo, es el filólogo que sabe cuál es el sentido prístino, el sentido originario de anajóresis, ¿sí? Viviendo apartado, al margen, en la paciencia, en la demora y el rezago, como un espíritu investigador y atrevido que ya se ha extraviado más de una vez en todos los laberintos del futuro, como un pájaro espectral y profético que mira hacia atrás cuando cuenta lo que vendrá. Y bueno, ahí sigue ese fragmento. Entonces, en Heráclito, entre Heráclito y Nietzsche se puede establecer como este tipo de puente, precisamente sobre la anajóresis como forma de vida filosófica. Ahora, ya para terminar mi intervención, estoy trabajando también el concepto de potenciar o de poner en Agamben, ¿sí? Porque en definitiva, el sentido último de la anajóresis es de poner o de potenciar en Heráclito la política a la forma como la estaban usando. En el caso de Heráclito, cuando dice vivir al margen, en la demora y en el rezago, no está haciendo otra cosa que de potenciar su mundo también, ¿sí? Y precisamente Agamben, a partir, bueno, de varios autores, pero es un concepto muy interesante, sobre todo en los últimos libros de Homo Sacer, pues está invitando a, a ese ejercicio, a esas praxis políticas de depotenciación o de deposición de los poderes imperantes, no destruyendo para levantar algo, porque en definitiva se caería en el mismo error contra el cual se está atacando, sino precisamente de poner como una forma de minar los cimientos de esos poderes a los que
a los que Felipe estaba llamando a partir de estos pensadores franceses. Entonces, muchas gracias, Arley. Son ejercicios que realmente, como has dicho en más de una ocasión, contribuyen con el propósito que se ha planteado para esta corte y que efectivamente son significativos para dinamizar esos procesos de la investigación en el programa de filosofía a través de la línea Ciudadanía, Paz y Desarrollo. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Inar. Por allí, Marta Elena Roa está alzando la mano. Adelante, Marta. Bueno, yo quería, como a propósito de lo que hablaba ahora Einar, que citó a Agamben, hacer énfasis precisamente en el texto del Homo Sacer, donde él habla a propósito de cómo somos seres matables, ¿no? Nuda vida en un estado en un estado de excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo énfasis un poco a cómo ese análisis que hace Agamben a propósito de los estados de excepción, donde finalmente cuando esa condición del ciudadano es la condición de nuda vida o de ser matable en este tipo de estados, y que pues tanto, si miramos tanto a Arendt como a Agamben, que han venido haciendo un análisis desde lo que fue el nazismo, ¿no? Y a partir de esto, cómo señalan este tipo de formas de gobierno, cómo se pueden repetir en la historia, y cómo de hecho, si no nos vamos muy lejos, vemos acá en Colombia una de las formas de estados de excepción estipulados en la Constitución, que tienen que ver con los estados de emergencia, y que se dio ahora en el escenario de pandemia. Y nos damos cuenta cómo en este escenario de pandemia, si hacemos un análisis de las últimas movilizaciones, que son formas de resistencia en nuestro contexto sociopolítico, ¿sí? Y cultural, porque además fue unas formas de resistencia cultural, y que en medio de este estado de excepción, precisamente configurado en ese estado de emergencia, vimos todo tipo de incluso formas de reprimir o de opresión hacia esa ciudadanía que resiste frente a un gobierno que aprovechó todo este escenario para incluso colocar decretos, normas en favor de los intereses, y eso pues no es algo que esté, digamos que para nadie es desconocido, y más nosotros en este campo de la filosofía, que debemos tener una postura tan crítica de lo que ocurre, ¿no? Y vemos la desfachatez de un escenario ahorita de elecciones, la desfachatez incluso de algunos candidatos diciendo que los problemas que tenemos en lo económico se le atribuyen a, por ejemplo, los bloqueos, cuando esto no hay una falacia más grande que decir esto. Entonces, vemos por doquier que efectivamente esas formas de resistencia que se dieron en el escenario, por ejemplo, de las movilizaciones de hace un año, porque fue precisamente en abril, ya vamos a cumplir un año, y como muchos jóvenes, no solo Lucas Villa, sino muchos jóvenes fueron asesinados, fueron reprimidos, incluso jóvenes que todavía este año estaban enfrentando, pues que les estaban generando todo un juicio, y eso ocurrió en diferentes universidades públicas. Entonces, vemos esas situaciones y recordando a Agamben, lo conecto ahora, que cuando nos expone todo este asunto del estado de excepción, uno prácticamente uno le pregunta, y creo que es como el capítulo 6, que él dice, bueno, lo que nos queda de los ciudadanos pues, es resistir, ¿no? La resistencia, lo que nos queda finalmente. Entonces, vemos ese parámetro, y ahora lo quiero conectar
con otra situación, y es con nuestro contexto histórico y político, a propósito de lo que citaba Arley de nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y es como nosotros, en ese proceso de colonización, en ese proceso de opresión y de dominación, finalmente, se nos impuso unas formas de saber, unas formas de poder, unas formas de gobernanza, bueno, también en el ámbito social, político, económico, y cómo hoy por hoy, por ejemplo, la figura el Congreso de los Pueblos, por ejemplo, cómo eso hace parte de esas formas de resistencia, o por ejemplo las alternativas al desarrollo que se han planteado en Bolivia, Ecuador, y pues que acá en Colombia pues lo han venido retomando a través de los congresos de los pueblos y de los diferentes actores que se movilizan alrededor de cómo generamos resistencia a través de esas alternativas al desarrollo, configurando unas formas de saber que puedan incluso, por acá yo leía en el texto a propósito del acontecimiento y la diferencia, y aquí cabría una pregunta, y esa pregunta es, ¿qué conciencia o qué ha significado en el mundo moderno la conciencia de la diferencia? Y sobre todo en Europa, y podríamos incluso aquí colocar a Estados Unidos, ¿qué conciencia ha existido de la diferencia, de la diferencia en el sentido de, porque Arley lo citaba, esa intención siempre de uniformarnos o de alguna manera llevarnos a identificarnos en términos de lo universal, dejando a un lado esa otredad que hace parte de lo nuestro como Latinoamérica, y cómo esto de algún modo haría parte de la resistencia. Y cabría otra pregunta, y es cómo desde el ámbito educativo y específicamente, por ejemplo, desde un programa como filosofía, se puede hacer o generar un proceso de pensamiento, tanto filosófico como pedagógico, en pro de generar unas manifestaciones, tanto en lo pedagógico como en el saber, que permitan tomar esas otras formas de saber que incluso fueron también de algún modo negadas, ¿sí? A través de esos ejercicios de dominación que hizo Europa a través de esos procesos de colonización. Quería como hablar de esta situación, pues tomando en cuenta que lo que nos convoca en esta reunión tiene que ver precisamente con ciudadanías en resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, muy amable por ese contexto, y que creo que muy al lugar específicamente en ampliar ese análisis. Tiene la mano alzada Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos García. Buenos días. Buenos días. Digamos, tomando como la pregunta que ha hecho Pablo Felipe sobre la resistencia y su relación o sea, la pregunta es cómo se relaciona lo molar con lo molecular. La entiendo, es como qué puede lo molecular con lo molar, o en otros términos, qué puede, digamos, lo que no tiene poder, o lo más débil contra lo que, digamos, tiene el poder de la guerra. Entonces yo en lo que he escuchado, yo pues, identifico, no sé, o pienso como dos ejes diferentes. O sea, uno en el sentido como de lo diferente, pero lo diferente ya existente, las culturas ancestrales, las pequeñas comunidades, etcétera, como esas localidades o territorios pequeños que ya están, que tienen que enfrentarse a lo hegemónico, a lo central, o a lo que se impone por la violencia, la guerra, los brazos armados, los ejércitos, etc. Entonces esa pregunta, digamos, esperaría el acontecimiento, sí, en los modos de resistencia. Ahí estaría en lo que se podía esperar. Pero otro eje que es ver, o sea, el acontecimiento, de lo que yo entiendo, es aquello que surge de lo conocido, pero que es desconocido, que no se puede explicar desde lo conocido,
desde lo que ya está, o sea, no tiene una lógica, no tiene una lógica lineal, digámoslo, no tiene una lógica simple, tanto que no se puede esperar. Entonces, ya pensando desde ese eje, o sea, la pregunta misma que hace Pablo Felipe, pues tiene una respuesta que es de suspensión, o sea, no podemos preguntar antes de que venga lo desconocido, no podemos preguntar por lo desconocido porque simplemente estamos queriendo tener respuestas desde lo conocido. Entonces, digamos, la esperanza estaría en el mismo acontecimiento. Pero lo que veo que riñe con estos dos ejes que espero haber expuesto con algo de claridad entre estos dos ejes, es que el acontecimiento está relacionado también con la destrucción, pero no la destrucción en el sentido de la destrucción del patrimonio, la destrucción del vandalismo, no en ese sentido, sino que el mismo acontecimiento es destrucción de lo que hay, ¿no? Es la lógica no la lógica, sino es el acontecimiento que se presenta en el mismo devenir. Entonces esto cambia mucho las cosas, porque pues si hay esa apertura al acontecimiento, pues también tiene que estar esa apertura a la destrucción mutua, al cambio mutuo, y ya no se trata de cómo resiste lo pequeño a lo más poderoso y lo cambia, sino también cómo todos esperamos la diferencia, ¿no? Es otra posición. Entonces quería saber cómo, o sea, realmente cuál de los dos ejes es del que se está como hablando. Gracias. Juan Carlos. Hay algo, bueno, primero aquí es clave entender, y yo creo que va en lógica en uno de los ejes que propones, es entender el acontecimiento como acto creativo y específicamente acto creativo, pero como tú lo mencionas, es algo, no porque sea un elemento que emerja y no haya existido, sino porque estuvo invisibilizado, y invisibilizado es específicamente es a partir de esas formas de dominio que se han dado y que da lugar a que no sea reconocido. La clave aquí está en cómo podemos nosotros entender ese acontecimiento en clave también de lo que propone el autor como es la supremacía de la vida, en defensa de la vida. Y cuando hablamos de esas connotaciones tal vez que van en lógica hay un autor que estoy tratando de recordar, habla de los atávicos, ¿no? De los conceptos, ese concepto atávico, voy a tratar de ligarlo o a relacionarlo al texto. Y él habla de esa concepción atávica, específicamente es cuando la sociedad se ve impulsada por todos esos procesos que de pronto, esas lógicas dominantes que en cierta manera nos llevan a un punto de depresión, y esa presión de entender, dentro de ese proceso de resistencia, entender que realmente no funcionan, y que es por tanto necesario romper esas dinámicas que replanteen la defensa de la vida. Y cuando hablo de defensa de la vida es entender en términos generales cómo puedo replantear nuevas prácticas, nuevas formas de comprender el contexto, nuevas formas de incluso a partir de mi ser y estar en el mundo, poder dinamizar esos procesos a nivel a nivel micropolítico, podría decirlo desde el concepto que estamos aquí mencionando. El autor Juan Martínez, ya estoy recordando el nombre del autor, que habla de los atávicos, específicamente habla de que ese acontecer atávico
constantemente nos está llevando, incluso históricamente ha llevado, se puede identificar en esos acontecimientos históricos o históricamente se puede identificar allí cuando generalmente vemos cómo las sociedades han llevado a puntos incluso a replantearse esas formas de ser y estar a través de modelos a través de modelos particulares y cómo esos a nivel de esas prácticas a nivel microcurricular y cómo ellos han tenido resonancia en esas esferas macro. Bueno, espero desde esos elementos haber tal vez contextualizado y tal vez problematizado la misma intervención que has planteado, porque es un poco ilógico, de pronto incluso plantea el autor de cómo entender, es posible entender que desde esas dinámicas a nivel micro se pueda dar cuenta de prácticas que replanteen nuestra forma de ser y estar. Incluso el autor en uno de los apartados lo expresa, ¿no? Lo expresa específicamente, lo voy a citar nuevamente. Dice, no es tan fácil desligarse, no es tan fácil deslindarse de las lógicas lineales del pensar positivo. Y tal vez incluso lo planteaste en una parte de la intervención. No es tan fácil, pero de alguna manera es esa misma forma, ese mismo proceso que se da nos lleva a nivel micro, pues a replantear formas alternativas que incluso entran incluso con más fuerza a proponer esas esferas para que se vayan modificando o vayan teniendo resonancia a nivel macro. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Tal vez hay muchos elementos allí que podemos seguir discutiendo. Está Pablo Felipe. Adelante, Pablo. Disculpa, Pablo. Bueno, entonces, con esta intervención de Pablo Felipe, podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Si Arley obviamente concluye con alguna idea respecto a la intervención de Pablo Felipe. Y quiero recordarles que dentro de 8 días, por la semana de receso, pues no tendremos encuentro del Club Virtual de Lectura Filosófica, sino dentro de 15 días. Adelante, estimado Pablo. Gracias, Einar. Bueno, tratando de retomar lo que se ha venido articulando alrededor de la propuesta de Arley, lo que comentó Einar, la profe Marta, Juan Carlos, y en relación a las lecturas tanto de Agamben, Useche, pero también traigo a colación a Naomi Klein, esta periodista interesante canadiense que propone la doctrina del shock, un poquito hablando nuevamente de las resistencias, cuando ella habla que básicamente la doctrina del shock es que los grandes capitales, los estados, aprovechan los momentos de tragedia, de desastre, llámese conflictos armados, llámase pandemia, para proponer o imponer políticas que los benefician. Esto un poco, como lo comentaba ahora la profe Marta, los estados de excepción muy documentado por Agamben. Entonces, cómo esta doctrina del shock impuestas por el capital utilizan estos momentos de excepción o estas tragedias, estos desastres, este momento de pandemia, un poquito a la par con el concepto de política del mismo Agamben y de Foucault, para proponer políticas impopulares o políticas que lo benefician y que a la par de alguna u otra manera no permiten esa reacción de la ciudadanía, ya que están enmarcadas estas políticas impopulares supuestamente para beneficiar al Estado o beneficiar a la sociedad, mejor dicho. Entonces, ese es el asunto, cómo el poder se ha resignificado o la política, un poquito también teniendo en cuenta este muy buen documental de Ian Curtis que se llama La hipernormalización, este documental del 2014, en la cual muestra cómo la política a partir de los 70 y los 80, y toma como ejemplo Trump con todo lo que tenía que ver con sus negocios a nivel urbanístico, permitió que la política se transformara ya no en ese establecimiento
de normalización de los comportamientos o de gestión de los cuerpos para volverse a partir de la caída de la Unión Soviética de una política del espectáculo, donde ya se imponen otra clase de situaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer también si en situaciones, hablando un poquito de lo que está sucediendo ahora con la pandemia o lo que ha sucedido con el conflicto armado, el Estado y el capital de alguna u otra manera asumen políticas impopulares que los benefician supuestamente para poder eh, salir del embrollo en el cual se ha estado establecimiento? Ese es un elemento que me parece muy interesante, que retoma el concepto de Agamben de estado de excepción. Es cómo lo micropolítico también puede luchar contra esa gran doctrina del shock en estos momentos, sobre todo de coyuntura, en estos momentos de tragedia, de desastres, y que el Estado y el capital saben muy bien utilizar para beneficiarse a nivel político y económico. Sería para mí algo muy importante de tener en cuenta dentro de estos análisis micropolíticos. Vale, muchísimas gracias, Pablo Felipe. Bueno, ¿alzaste la mano nuevamente, Pablo? No. No, fue un error. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el espacio, muchas gracias por participar, y yo creo que el tema dio bastantes elementos pues para hablar en clave de incluso lo que mencioné inicialmente, de esos elementos que dan cuenta o que propones desde la línea de investigación, ciudadanía, paz y desarrollo. Muchísimas gracias, y bueno, gracias a ustedes por la invitación, por escuchar atentamente, por participar y hacer eco de esos análisis que también dio lugar el tema. Muchísimas gracias, muy amables a todos y a todas.